Soy Silvia Bolansky, profesora de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe, Argentina. Desde hace muchos años he participado de investigaciones y asesoramientos a organismos gubernamentales para implementar el enfoque de gestión de riesgo de desastres que en nuestra institución se están desarrollando desde hace más de 20 años. Pero, ¿qué es este enfoque? Hay que tener en cuenta tres conceptos fundamentales: la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo que surge de la combinación de estos dos factores. La amenaza se caracteriza por su intensidad y su frecuencia, que son inversamente proporcionales en general, o sea, las mayores intensidades se dan con menor frecuencia y viceversa. La vulnerabilidad principalmente tiene que ver con la exposición del territorio, de los bienes y las personas a esas amenazas, y también con la fragilidad, que es la carencia de recursos para poder hacerle frente. Lo contrario de la fragilidad es la resiliencia. El riesgo, una vez que se manifiesta, puede dar lugar a emergencias o llegar a impactos tan graves que den lugar a desastres, que es la situación en donde la comunidad no puede recuperarse por sus propios medios y necesita el auxilio de otras jurisdicciones y aún de organismos internacionales. Entonces, el riesgo es la convolución o la intersección entre amenazas y condiciones de vulnerabilidad. Quiere decir que esta superficie va a depender de la intensidad de la amenaza y del nivel de vulnerabilidad. ¿Cómo podemos hacer para reducirlo? Que de eso se trata la gestión de riesgo. Es muy difícil pensar en operar sobre las amenazas, ya que son fenómenos que nos exceden, nos sorprenden, hasta a veces son imposibles de pronosticar con la suficiente anticipación. Nos queda entonces reducir el nivel de vulnerabilidad, y eso implica reducir la exposición o la fragilidad, en consecuencia aumentando la resiliencia. Si el evento ocurre, se produce un impacto y en consecuencia pérdidas y daños. Entonces, la gestión de riesgo de desastre tiende a superar estas posibilidades y ha sido definida por la Estrategia Internacional para la Reducción de Riesgo de Desastres como unas acciones sistemáticas orientadas al análisis y la reducción de los factores causales de los mismos, lo que implica reducción del grado de exposición a las amenazas, disminución de la vulnerabilidad de la población y sus bienes, una administración sustentable de los suelos y el medio ambiente y la mejora de la preparación ante los efectos adversos. En definitiva, se trata de generar conocimiento y estimar el riesgo de desastre en base al análisis y al estudio que se haga de las amenazas y de las vulnerabilidades. Esto va a permitir conocer el nivel de riesgo existente o los diferentes escenarios que pueden darse cuando las amenazas se reducen o intensifican. En base a esto, y cuando el riesgo está latente, las acciones que corresponden son la prevención, mitigación y preparación, una vez que se manifiesta la respuesta y ya cuando los efectos se han manifestado, la recuperación y la reconstrucción del territorio y de la trama social. Entonces, prevención y mitigación no son sinónimos, ya que se entiende como mitigar el reducir el impacto
y la prevención, reducir el nivel de riesgo, o sea, tratar de evitar el impacto. Eso puede hacerse con medidas estructurales y no estructurales. Las medidas estructurales en general son obras, es decir, que permiten o contener algunas amenazas o tratar de que la incidencia sobre el territorio sea menor. Las medidas no estructurales en general son normativas o desarrollo u organización de instituciones. Las más importantes son las de zonificación del territorio, la reglamentación del uso del suelo, la reubicación de residencias e infraestructura en zonas que estén menos expuestas al peligro, en este caso podríamos mencionar en zonas no inundables, y la implementación de sistemas de alerta temprana que nos permitan tener el máximo tiempo posible para preparar la respuesta. La preparación implica brindar información, concientización y educación a la población, porque esta es la forma de que puedan afrontar con mayor eficiencia las situaciones de eventos negativos. También implica implementar sistemas de aviso para que toda la población pueda estar advertida cuando se aproxima un evento peligroso y desarrollar planes de contingencia en los cuales se dice quiénes, cómo y cuándo van a intervenir en caso de una emergencia. La respuesta es actuar. En este caso ya no corresponden ninguna de las acciones anteriores. Y actuar para evacuar, para atender los centros de evacuados, para adoptar las medidas de seguridad como corte de suministros, corte de vías de comunicación que puedan significar mayores peligros y provisión de insumos como agua potable, alimentos, atención médica. Superada la situación más crítica, se inicia la etapa de recuperación, que consiste en restablecer los servicios esenciales, acondicionar los territorios impactados, facilitar la vuelta al hogar de los damnificados y proveer ayuda económica y apoyo psicológico durante todo el tiempo que sea necesario. Por último, la reconstrucción debe estar planificada de manera de no volver a consolidar las condiciones de riesgo, reducir la vulnerabilidad de las personas, sus bienes y la infraestructura comunitaria, además de revisar y fortalecer las instancias de prevención y preparación para promover un incremento de la resiliencia. Esto significa un proceso que debe estar perfectamente definido en donde hay instancias de dirección y apoyo para los procesos claves o misionales. Estas instancias de dirección implican desarrollar normativas y implementar estructuras institucionales, planificar y organizar la intervención, procurar recursos, informar y educar y hacer permanentemente seguimiento, evaluación y control. Entre los procesos claves o misionales, el primero es generar conocimiento sobre las amenazas y sobre la situación de vulnerabilidad de la población que puede ser afectada. Esto sirve para adoptar medidas de prevención del riesgo futuro, de reducción del riesgo existente, de preparación de la respuesta y la rehabilitación, la recuperación y la reconstrucción. Todo ello para dar la posibilidad de que se produzca un desarrollo social sustentable. Muchas gracias.